This call is now being recorded. Bien, bienvenidos todos nuevamente a este curso de introducción a la lógica matemática. En esta oportunidad nosotros vamos a dar inicio a la unidad número 5, ¿verdad? La unidad número 5. Ok, por aquí vamos a buscarla. Unidad número 5 que se refiere al principio de, perdón, unidad número 4, al principio de inducción matemática, ¿ok? Entonces, le estoy presentando el sílabo, donde ustedes tienen allí todos los temas y los contenidos que nosotros tenemos que impartir. Y bueno, en esta oportunidad, el resultado de aprendizaje de esta unidad es construir demostraciones matemáticas de proposiciones mediante el uso de las demostraciones por inducción para su aplicación en problemas diversos. Es decir, nosotros en este capítulo vamos a ver una nueva forma de demostración y es una forma de nosotros utilizar los números naturales para probar una proposición que no podamos nosotros probar paso a paso. Ya vamos a hablar un poquito de eso. En esta unidad se van a dar vamos a ver principalmente tres temas, tres tópicos como son el principio de buena ordenación, sucesiones y cerramos con el principio de inducción. Entonces vamos a hablar hoy, en esta parte yo les voy a hablar sobre el principio de buena ordenación. Luego, en los próximos videos, que eso sí van a ser de manera asíncrona, yo les voy a hablar de sucesiones y del principio de inducción. Y con eso nosotros terminaríamos el curso. Bien. Bueno, vamos entonces les voy a presentar este documento. Ok. Este documento está en la plataforma. Nosotros lo tenemos allí en la plataforma para que ustedes lo descarguen. En esta oportunidad lo hice de esta manera porque, bueno, para honor al tiempo y tenerle listo este documento para el día de hoy. Vamos entonces a iniciar con la unidad número 4, inducción matemática. Entonces, como les venía indicando, nosotros vamos a estudiar en este capítulo, vamos a estudiar el principio de inducción y básicamente el principio de inducción es una herramienta fundamental en las matemáticas. Nos permite demostrar o establecer leyes acerca de los números naturales. Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros queremos demostrar esta proposición. N es menor que 2 a la n. ¿Ok? Fíjese que aquí para todo número natural n tenemos esta proposición. N menor o igual que 2 a la n para todo número natural n. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, aquí ustedes pueden observar inicialmente que tenemos un cuantificador universal. Este para todo nos permite tener un cuantificador universal. Entonces, recordemos que si yo quiero probar que una proposición es verdadera, una proposición que tiene cuantificador universal. Si yo quiero probar que esa proposición es verdadera, yo necesito probar que esa proposición se cumple para todos los números que están en el conjunto, en el dominio, en el conjunto universo. ¿Sí? Y también, si nosotros queremos mostrar que esa proposición es falsa, pues basta con encontrar un numerito donde no se cumpla, ¿no? Entonces aquí nosotros, bueno, tenemos esta afirmación, n es menor que 2 a la n. Entonces, en este caso nosotros queremos saber cómo verificamos esta proposición, cómo podemos verificar que es cierta, porque me dice que es para todo número. Entonces, mire, uno puede hacer una pequeña exploración y, por ejemplo, darle valores a la n. ¿Qué pasa si n vale 0? Entonces, si n vale 0, coloco 0 y coloco 0 acá, me queda 2 a la 0. 0 es menor que 2 a la 0. Es cierto porque 2 a la 0 es 1 y 0 es menor que 1. Entonces, esta primera es cierta. Pero ¿qué pasa si yo coloco n igual a 1? Entonces reemplazo y me queda que 1 es menor que 2 a la 1. También es cierto porque 2 a la 1 es 2, 1 es menor que 2. Esto se convierte en una proposición cierta.
¿O qué tal si pongo n igual 2? Me queda 2 menor que 2 a la 2. Resulta que 2 es menor que 4. Esto también es cierto. ¿O qué tal si pongo el 3? Me dice que 3 es menor que 2 a la 3. 2 a la 3 es 8 y evidentemente 3 es menor que 8. ¿O qué tal si pongo n igual 4? Entonces yo coloco 4 menor que 2 a la 4. 2 a la 4 es 16 y evidentemente 4 es menor que 16. Entonces miren que todas estas son ciertas, pero miren que nosotros aquí solamente observen que yo hice el proceso hasta 4, hasta n igual a 4, pero igual esta comprobación que yo he hecho no me dice nada acerca de que esta proposición sea cierta, porque aquí me dice para todo n. Yo verifiqué hasta n igual a 4 que sí se cumple, que sí es verdad, ¿sí? Pero como yo les digo, en matemática esto no es una demostración, por eso yo coloco acá una exploración, porque estamos simplemente reemplazando algunos números. Si yo quiero verificar que esta afirmación es cierta, yo debería hacer este cálculo para todo número natural. Aquí tengo que seguir con 5, 6, 7, 8, y como son infinitos números naturales, pues no me va a alcanzar la vida para yo terminar de verificar esto. Entonces, allí, justamente en ese punto donde nosotros no podemos emplear todo el tiempo para verificar esto, porque es humanamente imposible, allí es donde entra en juego el principio de inducción. El principio de inducción, pues nos va a permitir simplemente probar esta proposición para todo número natural. Entonces, allí es donde nosotros vamos a usar el principio de inducción matemática, en vista de que esto es humanamente imposible demostrarlo, es decir, continuar demostrándolo reemplazando los valores de n. Entonces, en ese momento, en ese punto es donde nosotros vamos a usar el principio de inducción, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a decir qué es el principio de inducción, qué significa y cómo se utiliza. Entonces, bueno, eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, bueno, para hoy vamos a ver lo que es el principio de buena ordenación o el principio del buen orden. Y este principio básicamente lo que nos establece, lo que nos dice es, ya aquí, de aquí en adelante nosotros vamos a trabajar con conjunto de números. Pueden ser números naturales, números enteros, números racionales o números irracionales o números reales. Entonces, tenemos que tener muy claro de que los números están ordenados. Cualquier número, cualquier par de números que ustedes consigan, ustedes podrán determinar o pueden conocer cuál es menor que el otro, cuál de los dos es mayor y cuál de los dos es menor. Esto juega un papel muy importante cuando nosotros vamos entonces a enunciar el principio de buena ordenación. Entonces, vamos a considerar inicialmente estos cuatro conjuntos, C1, C2, C3, C4. Son, si ustedes se dan cuenta, son números naturales. ¿Ok? Los conjuntos, dentro de cada conjunto lo que hay son números naturales. Pero estos conjuntos tienen bueno, realmente tienen dos características en común. La primera característica es que todos los numeritos en cada conjunto son números naturales. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son naturales, son números naturales. Todos los numeritos de cada conjunto son números naturales. Pero otra característica que es la que a nosotros nos interesa es que cada conjunto tiene un primer elemento. Si ustedes se dan cuenta, en el primer caso, cada conjunto tiene un primer elemento o nosotros también lo conocemos como un elemento mínimo. ¿Okay? Hay un elemento mínimo o simplemente hay un mínimo. Eso lo tenemos en cada conjunto, hay un elemento mínimo. ¿Y qué debe cumplir el elemento mínimo? Pues de manera que nosotros podemos como hacer una conexión lógica, un elemento es mínimo cuando ese numerito es menor que todos los que están allí. Por ejemplo, en este caso, el mínimo es el 1. ¿Por qué razón? Bueno, ya vamos a ver más adelante, pero una de las razones obvias es que 1 es menor que los demás, 0 es menor que los demás que están aquí dentro, 11 es menor que los demás que están aquí dentro, 21 es el menor de todos los que están aquí dentro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí les explico por qué uno es el primero, lo que les acabo de decir. Entonces, en general, nosotros tenemos que, para determinar si un conjunto tiene mínimo,
es necesario que nosotros tengamos un concepto, porque los conceptos nos ayudan a determinar si un cierto elemento es o no es mínimo. Para eso es importante los conceptos, para ustedes determinar si un cierto elemento cumple o no cumple con esa condición. Si la cumple, entonces sí es. Si no la cumple, no es. Así de sencillo. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con proposiciones, una proposición es una afirmación o una expresión de la cual ustedes pueden determinar sin ambigüedad si esa oración es verdadera o es falsa, ¿ok? No hay término medio, o es verdadera o es falsa. Bueno, entonces en el caso de este conjunto o de esta definición, nosotros tenemos el siguiente concepto. Si tenemos un conjunto C, un subconjunto de números naturales, ¿ok? Aquí solamente podrán haber números naturales. Entonces, un numerito llamado M, ¿ok? Un elemento de acá, es el mínimo cuando se verifiquen las siguientes condiciones. Es decir, que a partir de aquí vamos a tener condiciones para saber si un número es o no es mínimo. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones van a ser, primera condición es que ese numerito sea un elemento del conjunto, ¿ok? Para que un elemento sea mínimo, una de las condiciones es que pertenezca al conjunto. Y la segunda condición lo tenemos acá, pero esto significa que ese numerito es menor o igual que todos los elementos del conjunto. Es decir, que si yo digo que M es el mínimo, quiere decir que cuando yo lo comparo con otro elemento del conjunto, resulta que ese elemento del conjunto está por encima de ese mínimo. Entonces, en este caso podemos notar que en estos ejemplos el 1 es el mínimo porque cumple esas dos condiciones. Primera condición es que el 1 pertenece al conjunto y segunda condición es que el 1 es el menor que todos los demás que están aquí. El 11 pertenece al conjunto, pero además 11 es menor que cada uno de ellos, entonces 11 es el mínimo, es menor. De ahí viene la palabra mínimo, de ser menor. Eso es importante que lo tengan en cuenta. C3, en este caso, el mínimo es 0. Ustedes se dan cuenta que 0 está en el conjunto y es el menor de todos. O 21 es el menor de este conjunto y es menor que cada elemento del conjunto y pertenece al conjunto. Entonces, por esa razón, es el mínimo y esa es la definición para la cual nosotros tenemos cuando un elemento es mínimo de un conjunto. Bueno, vamos a ver ejemplos importantes. En cada caso, establezca si el conjunto dado tiene un elemento mínimo. Vamos a ver. Tenemos el conjunto A de todos los elementos de la forma 2n más 1, tal que n pertenece a los naturales. O tenemos el conjunto B de todos los n cuadrados, tal que n pertenece a los naturales. O el conjunto de todos los números naturales que cumplen con esta condición. O todos los números de la forma 2n cuadrado, donde n lo tomamos en los naturales y el n lo tenemos entre 0 y 3. O simplemente tenemos los números naturales que verifican esta ecuación. Vamos a ver en cada conjunto si ese conjunto tiene un elemento mínimo. Ustedes pueden observar que en cada caso los conjuntos están definidos por comprensión. Aquí pues es un poco complicado decir si tiene mínimo o no tiene mínimo. Por ello, nosotros necesitamos hacer por lo menos una pequeña lista para nosotros pues tener una idea de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en el primer caso, el primer caso que tenemos es 2n más 1, tal que n esté en los naturales. Nosotros lo que hacemos es hacer una pequeña lista por extensión. Es decir, lo que hacemos es darle valores a la n, porque eso es lo que me dice acá, y comenzar a calcular los resultados. Por ejemplo, si n vale 0, yo voy a tener que esto se convierte en 1, aquí aparece el 1. Si n vale 1, esto vale 2 por 1, 2 más 1 son 3, aquí está el 3. Si n vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, aquí lo ven. Si n vale 4, 2 por 4, si n vale 3, 2 por 3, 6 más 1, 7, aquí está. 2 por 4, 8 más 1, 9. 2 por 5, 10 más 1, 11. Y así sucesivamente. Entonces, mire, nosotros vamos obteniendo este conjunto, ¿verdad?
Entonces, bueno, ¿qué pueden observar ustedes aquí? Que el 1 parece ser que es el mínimo, porque, bueno, yo veo aquí en esta lista que el 1 está en el conjunto, obviamente, pero además me doy cuenta que todos los numeritos de acá cada vez están siendo más grandes. Entonces, por eso decimos acá, claramente, 1 pertenece al conjunto A, aquí lo veo, y además 1 es menor que todos los elementos del conjunto. Es decir, en este caso nosotros escribimos esta expresión porque esta es la forma que tienen los elementos de A. Me voy otra vez para mi conjunto y mire, los elementos de A tienen esta forma. Entonces resulta que 1 es menor o igual que todos los elementos del conjunto. Ahora bien, ¿por qué yo puedo afirmar esto? O en otras palabras, porque esto es cierto. Recuerden que yo siempre les he dicho que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a cuestionarnos todo. Eh, entonces, esto nos permite a nosotros preguntarnos por qué o cómo o qué hacer en un determinado caso. Entonces, aquí en este caso nosotros tenemos, yo coloco esta desigualdad. 1 es menor o igual que estos elementos para todo n y luego aquí coloco por qué. Entonces, bueno, primero esta es la forma que tienen los elementos del conjunto A. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, aquí yo voy a justificar. Resulta que esta es la desigualdad 1 menor o igual que 2n más 1. Luego yo lo que hago aquí es despejar la n, paso el 1 para acá, me queda 0, paso el 2 a dividir y me queda 0 menor o igual que n. Ahora, ¿qué significa esto con respecto a la primera línea? Me dice que 1 es menor o igual que 2n más 1 cuando n sea mayor o igual que 0, es decir, para todos los números naturales mayores que 0. Y entonces, la primera y la última línea están relacionadas ¿en qué sentido? Ahí decimos nosotros, si n es mayor o igual que 0, es decir, si usted toma un n positivo, entonces usted puede concluir que 1 es menor que 2n más 1. Y esto nos dice que efectivamente el 1 es el elemento más pequeño del conjunto. Recuerde que aquí estamos imaginando que esto es como un representante del conjunto, 2n más 1 es la forma que tiene, y si 1 es menor o igual que 2n más 1 para todo n mayor que 0, entonces 1 va a ser menor o igual que cada elemento del conjunto. Eso es lo que estamos diciendo acá en esta parte. Bueno, en el segundo caso, el caso B, nosotros tenemos el conjunto B de todos los n cuadrados, tales que n pertenece a los naturales. Entonces, nuevamente hacemos una breve lista. ¿Qué pasa si n vale 0? Tengo 0. Si n vale 1, tengo 1. Si n vale 2, 2 a la 2 es 4. N vale 3 a la 2 son 9. Si n vale 4, 4 a la 2 son 16. Si n vale 5, 5 a la 2 es 25. Y así sucesivamente. Observe que tengo 6, 36, 7 por 7, 49. Y así vamos llenando todo esto. ¿Qué pueden observar ustedes aquí? Bueno, primero que los elementos del conjunto cada vez van siendo mayores o más grandes. Y entonces lo que nos dice esto es que parece ser que el 0 es el elemento mínimo porque cumple con que está en el conjunto y pues deberíamos verificar que 0 es menor o igual que n cuadrado para todos los n. Es decir, si yo verifico esto o si yo tengo presente o tengo entendido qué es esto, entonces yo puedo concluir que el 0 es el elemento más pequeño, el mínimo del conjunto. Entonces este hecho lo podemos comprobar fácilmente haciendo el proceso. Resulta que nosotros estamos diciendo aquí que estamos tomando n los naturales. Eso es lo mismo decir que n sea mayor o igual que 0, ¿ok? Porque recuerden que los naturales comienzan en 0. Entonces, si n es mayor o igual que 0, entonces n cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, n es mayor o igual que 0, ustedes elevan al cuadrado a ambos lados y concluimos que n cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, mire, tenemos que si n es mayor que 0, obtenemos esta última línea, n cuadrado es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto también se puede leer como 0 es menor o igual que n cuadrado. 0 es más pequeño que todos los n cuadrados. Entonces, efectivamente, 0 va a ser el mínimo de ese conjunto.
Vamos entonces con la número 3. Tengo el conjunto C de todos los n los naturales tales que tienen esta forma. O sea, ahora yo necesito todos los números naturales que cumplen con esta condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, que cuando yo le sume 1, eso se convierta en un número mayor que 2, mayor o igual que 2. Evidentemente, pues aquí tenemos que tener precaución porque todos los n no me sirven. Porque si yo reemplazo aquí, por ejemplo, n igual a 0, voy a tener que 0 más 1 es 1 y 1 no es mayor que 2. Entonces resulta que el 0 no me sirve. Por ello, yo tengo que estar completamente seguro de cuáles son. Para nosotros determinar cuáles son los números que puedo colocar aquí y que este resultado sea mayor que este, lo que nosotros hacemos es resolver justamente esta desigualdad. Entonces aquí resolvemos la desigualdad n más 1 mayor o igual que 2, n mayor o igual que 2 menos 1, n mayor o igual que 1. Entonces miren que aquí nosotros tenemos que n es mayor o igual que 1. Entonces quiere decir que todos los números mayores que 1 yo los puedo reemplazar aquí. Todos que sean mayores o iguales a 1 yo los puedo reemplazar aquí. Entonces aquí serían todos los números naturales tales que n sea mayor o igual que 1. Entonces aquí podemos reescribir el conjunto C de esta manera. Estos conjuntos son iguales y ustedes pueden comprobarlo, que este conjunto es igual a este. Entonces ya nosotros no trabajamos con este, sino trabajamos con este porque es más sencillo. Y entonces ahora sí hacemos una lista. Todos los números naturales que sean mayores que 1, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces, pues aquí ustedes pueden observar dos cosas que son inmediatas. Primero, 1 pues pertenece al conjunto C y además 1 es menor o igual que n para todo n. Y esto es claro por lo que tengo aquí arriba. Entonces, listo, con estas dos condiciones, concluimos que 1 es el mínimo del conjunto C. Vamos con un ejemplo número 4. Aquí tenemos el conjunto formado por los elementos de la manera 2n cuadrado, tales que n es un número natural, pero además n está entre 0 y 3. Entonces, vamos a hacer una lista de este conjunto por comprensión. Vamos a escribir este conjunto por comprensión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar los n acá, todos los n posibles, y aquí voy colocando el resultado cuando lo reemplazo acá. ¿Cuáles son los n posibles que yo puedo utilizar? Pues aquí lo que yo tengo que colocar es, coloco n, y a mí me dicen una restricción, que n debe estar entre 0 y 3. Pero aquí hay otra restricción, n debe ser natural. Es decir, tienen que ser los números naturales entre 0 y 3. Y bueno, los números naturales entre 0 y 3 son 0, 1, 2 y 3. ¿Qué hago? Reemplazo. ¿Qué pasa cuando n vale 0? Yo reemplazo acá, me queda que esto es 0. Cuando n vale 1, yo reemplazo acá, me queda que esto es 2. Cuando n vale 2, pues me queda 2 por 2 a la 2. Hago esta operación, 2 a la 2 es 4 por 2, 8. O cuando n vale 3, me queda 3 a la 2, que es 9 por 2, 18. Estos numeritos que tengo acá es lo que me está dando como resultado y son los numeritos que yo voy a tener en mi conjunto. Es decir, que el conjunto va a ser el conjunto formado por 0, 2, 8 y 18. ¿Sí? Bueno, en este caso nosotros podemos observar dos cosas. Primero, 0 está en el conjunto. Y segundo, 0 es menor que 0, 0 es menor que 2, 0 es menor que 18, que 8 y 0 es menor que 18. Es decir, 0 es menor que todos los numeritos. En este caso yo pude hacer esta comprobación con cada uno porque hay poquitos elementos, pero en los demás casos nos tocó hacer ese procedimiento en forma de demostración. Concluimos que 0 es el mínimo del conjunto D. Es el elemento más pequeño. Bien, en este caso vamos con el último ejercicio. Me queda el conjunto E de todos los números naturales que cumplen esta condición. Recuerden que cuando me dicen esto, yo estoy buscando aquí todos los numeritos de tal forma que cuando yo los reemplazo aquí en esta ecuación, el resultado es 0. O en otras palabras, lo que nosotros queremos hacer es
queremos encontrar cuáles son los números que son solución de esa ecuación que está allí. ¿Ok? ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Bueno, entonces vamos a calcular los elementos del conjunto E y para ello lo que hacemos es primero calcular la solución de esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado, por lo tanto yo voy a aplicar la fórmula correspondiente. Hay una fórmula que es la fórmula de la resolvente y yo la voy a aplicar para acá. Entonces, aplicando la fórmula me queda que esto es menos 1, es referente al coeficiente que acompaña a la letra n, menos 1 más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, en este caso sería 1, menos 4 por a, que es el coeficiente de acá, por 2. 2 es el término independiente. Sobre 2 por a. A es el numerito que acompaña aquí a este término. Y ya de aquí en adelante ustedes sacan la cuenta y cuando ustedes observan dentro de la raíz le está dando un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes estén resolviendo una ecuación y les dé como resultado una raíz cuadrada o una raíz con índice par, que dentro haya un número negativo, entonces la raíz no tiene solución o la ecuación no tiene solución. Es decir, cuando nosotros tenemos una expresión así como la que ustedes ven acá, aquí tengo un número negativo dentro de una raíz cuadrada. Resulta que esto no tiene solución en los números reales. Ya esto se sale para los números complejos, que no es tema que estamos viendo acá. Entonces, simplemente allí decimos que esa ecuación no tiene solución. Y entonces, pues, simplemente como la ecuación no tiene solución, quiere decir que no existe un número real o un número natural en este caso, que cuando yo lo reemplace aquí me dé 0. Es decir, que este conjunto no tiene elementos. Entonces, el conjunto E, si el conjunto E no tiene elementos, ¿qué quiere decir? Que el conjunto E es vacío. Entonces, si un conjunto es vacío, obviamente no tiene elementos. ¿Por qué razón? Porque no tiene elemento mínimo, porque no hay un elemento allí que yo pueda comparar con los demás. Es decir, ese conjunto es completamente vacío y entonces se concluye que E no tiene mínimo. Entonces, bueno, el concepto de esto que hemos visto, observe que cada caso hemos visto números naturales. Todos estos conjuntos son conjuntos de números naturales en todos los casos. Pero resulta que este concepto que se trabaja con números naturales, nosotros lo podemos trabajar con cualquier clase de números, bien sean números naturales, números enteros, números racionales, números reales, con cualquier clase de números. Y pues hacemos una operación análoga a lo que estamos haciendo acá. Para determinar el mínimo, lo que tenemos que chequear es que el elemento pertenezca al conjunto y además que ese elemento sea menor que todos los demás de ese conjunto. Entonces, antes de continuar, pues hay un resultado bien interesante y es justamente el tema central de esta primera clase que se refiere al principio de buena ordenación o principio de buen orden. Y el principio de buen orden lo que nos dice es que todo conjunto no vacío que tenga números naturales siempre va a tener un elemento mínimo. Eso es lo que dice el principio de buena ordenación y podríamos verlo como un poquito lógico o un poquito obvio. Si yo tengo un conjunto de números naturales que tenga elementos, pues allí los números naturales están ordenados y siempre voy a tener uno que comienza de primero. Esto ocurre cuando estamos hablando de números naturales. Bien, siempre hay uno que es de primero. Bueno, vamos entonces a ver algunos ejemplos. Vamos a considerar el conjunto de los números enteros. Entonces, recordemos que el conjunto de los números enteros son los números tanto positivos, en números, vamos a decirlo así, números naturales, pero con signo negativo, como propiamente los números naturales. Entonces, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros aquí tenemos que, bueno, para que haya mínimo tienen que cumplirse dos cosas: que pertenezca al conjunto ese tal mínimo y que sea menor o igual que todos los elementos de ese conjunto. Entonces, ahora bien, fíjese que el conjunto Z
tiene esta forma, ¿verdad? El conjunto Z aparece de esta manera. Bueno, el conjunto Z aparece de esta manera y además nosotros tenemos lo siguiente, perdón, ya va, aquí. El conjunto Z es este conjunto. Si se dan cuenta que tengo por aquí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí sigue menos 4, menos 5, menos 6. No tiene un fin hacia la izquierda y no tiene fin hacia la derecha. Esto quiere decir que este conjunto no tiene un elemento mínimo, porque cada vez que usted diga que hay un mínimo, resulta que yo puedo conseguir un elemento más pequeño que ese que yo supuestamente digo que es mínimo. Recuerde que el mínimo es el menor de todos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que yo considero números negativos, recuerden, siempre que los números están más a la derecha, son más pequeños. Entonces, siempre que usted coja un número por aquí, ese número es negativo, es un número pequeño, pero si yo considero uno más allá, a la izquierda va a ser menor. Entonces, por eso decimos nosotros que si yo considero un número entero, ¿verdad? Resulta que el número que sigue anterior a él, el número anterior a él, también es más pequeño y es entero. Se va a hacer un número entero, es menor. Entonces, quiere decir que ese m no puede ser, este m no puede ser mínimo. ¿Por qué razón? Porque en este caso yo puedo conseguir otro menor que cumple con esa misma condición. Entonces, conclusión, el conjunto Z no tiene elemento mínimo. Esa es una conclusión. Vamos a considerar el siguiente conjunto. Este es el conjunto de todos los elementos de la forma 1 sobre n, donde n lo reemplazamos por números naturales, pero que sean diferentes de 0. Entonces, resulta que los números que están aquí son números de la forma 1 sobre n. La pregunta es, ¿C tiene elemento mínimo? Es necesario entonces escribir como una exploración de los elementos. Fíjese, yo considero, por ejemplo, aquí, cuando n vale 1, yo reemplazo la n por 1, 1 sobre 1 es 1. Cuando n vale 2 me queda un medio, n vale 3 un tercio, n vale 4 un cuarto, y así sucesivamente. Nosotros podemos hacer una representación gráfica de esta manera. Mire, nosotros ubicamos aquí el 1. ¿Qué elemento sigue? Un medio. Un medio lo represento aquí. Luego, ¿cuál sigue? Un tercio, por aquí está. Luego, el un cuarto está por aquí. El un quinto. El un sexto está más pegado. El un séptimo. El un octavo. Y así voy dibujando cada uno de ellos a medida que yo le voy dando valores a la n. Yo voy obteniendo números de esta manera. Pero aquí lo interesante aquí es lo siguiente. Resulta que todos estos números que me están dando como resultado son números que son positivos. Es decir, tienen que estar siempre a la derecha de 0. Por eso yo los dibujé así. No, por eso por acá yo no puedo dibujar esos números. ¿Por qué razón? Porque simplemente el número que yo tengo es de la forma 1 sobre n, el número 1 es positivo y n es positivo, entonces esta división da como resultado un número positivo, es decir, un número mayor que 0. Entonces quiere decir que todos tengo que dibujarlos aquí, todos se van a ir realmente aquí pegando, uno puede hacerle como un zoom a esta partecita y ustedes van a ver que todos van a estar allí muy pegados. Bueno, en conclusión, los elementos son de esta forma, ¿verdad? Y pues quisiéramos saber si hay un elemento mínimo. Entonces, bueno, nosotros podemos decir, bueno, vamos a imaginar que sí. Vamos a pensar que 1 sobre m es el mínimo. Pero resulta que como m es un número natural, resulta que m es menor que m más 1. Por ejemplo, 5 es menor que 6, que 5 más 1. 10 es menor que 10 más 1, 20 es menor que 20 más 1, que es 21. Entonces, quiere decir que m siempre va a ser menor que m más 1. Pero, haciendo un poco o aplicando propiedades de las fracciones, resulta que 1 sobre m, es decir, esto lo paso a dividir para acá y esta m la paso a dividir para el otro lado. Me queda esto, 1 sobre m más 1 es menor que 1 sobre m. Entonces, miren, resulta que aquí apareció
un elemento del conjunto que está más pequeño que 1 sobre m. Quiere decir que 1 sobre m no puede ser el elemento mínimo. ¿Por qué? Porque recuerde, para que sea elemento mínimo, resulta que ese 1 sobre m tiene que ser menor que todos los números del conjunto. Y aquí conseguí un elemento que no es menor que ese 1 sobre m. Esto quiere decir que 1 sobre m no puede ser el mínimo de C. Entonces, uno podría preguntarse, entonces 0 es el mínimo de C. Entonces, aquí está el 0. Como yo le dije que los numeritos se van aquí de esta forma, entonces la pregunta es, entonces 0 podría ser el mínimo de C. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que 0 sea mínimo de C, el 0 tiene que pertenecer al conjunto C. Y quiere decir que deberíamos encontrar un n de tal forma que 1 sobre ese n sea 0. Como el número de acá arriba es diferente de 0, resulta que esto nunca puede ser 0. Aquí lo coloco, n diferente de 0. Entonces, si 1, que es diferente de 0, y aquí coloco otro número diferente de 0, esto nunca es 0. Es decir, que esta fracción siempre es diferente de 0. En otras palabras, el 0 no pertenece a este conjunto. Quiere decir entonces que 0 no es mínimo. Aquí yo les dije, les hice la pregunta, ¿por qué? Ya se las acabo de responder. La razón es que 1 sobre m siempre es diferente de 0. Por eso 0 no pertenece al conjunto C. Vamos a considerar el conjunto D de la forma 2 tercios, 4 sobre 15, 5 sobre 7. ¿Cuál es el mínimo? Entonces fíjese que en este caso solamente hay 3 numeritos. Y estos 3 numeritos yo los puedo comparar. Estos 3 numeritos yo los puedo comparar entre sí y yo puedo ver cuál es el más pequeño. Bueno, ustedes pueden hacer los cálculos y se dan cuenta que 4 sobre 15 es el menor. Vamos a considerar entonces el conjunto E igual a todos los X que pertenecen a Q, tal que todos los X que pertenecen a los racionales, tal que 3 es menor que X. ¿Bien? Bueno. Bien. Ya. Bueno, me van a esperar un momentico y ya vamos a continuar, ¿ok? Espérenme dos segunditos y ya me vuelvo otra vez a seguirle explicando. Bien, vamos a continuar entonces. Continuamos. Ok, entonces como les decía, aquí ustedes sacan la cuenta y, y verifican que 4 sobre 15 es el mínimo. Es menor que todos y pertenece al conjunto. Bueno, consideremos este conjunto. Ahora son números racionales, es decir, fracciones que son mayores que 3. Entonces la pregunta, ¿este conjunto tiene mínimo? Bueno, aquí lo que nosotros hacemos es lo siguiente. En este caso, pues, el conjunto E está formado por todos los números racionales que son mayores que 3. Es decir, esto que está acá arriba significa que el número racional está por encima de 3. Entonces, cuando nosotros hacemos el dibujito, podemos verificar que aquí está 3
Y ese número, los números que cumplen con esa condición son todos los que están al lado derecho o a la derecha de 3. Estos números son mayores que 3. Entonces, aquí yo estoy considerando todos los números racionales que están aquí, es decir, todas las fracciones, ¿verdad? Que sean mayores que 3. Pero que sea diferente de 3, que no puede ser igual a 3. Aquí, no, aquí me está diciendo que no sea 3. Entonces, bueno, vamos a imaginar que el mínimo es un X de acá o un X más acá. Vamos a imaginar que este es el mínimo. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Qué implicaría si X es el mínimo? Pues bien, nosotros podemos determinar el punto medio entre 3 y X. El punto medio entre 3 y X es X más 3 sobre 2. Este numerito X más 3 sobre 2 es un numerito que está aquí en la mitad. Entonces se dan cuenta que ese numerito está por debajo de X. Quiere decir que X no puede ser el mínimo porque conseguimos otro aquí más pequeño. Y si yo hago el mismo proceso, hago el punto medio y voy considerando otro aquí. Cada vez puedo hacer el punto medio y jamás voy a conseguir un valor mínimo. Entonces, aquí tenemos que 3 es menor que X más 3 sobre 2 y esto es menor que X. Aquí dice compruébelo. Ustedes lo que tienen que hacer es verificar que primero esta desigualdad es cierta y que esta desigualdad también es cierta. El punto medio pues siempre va a estar en el medio de los dos extremos, entonces quiere decir que X no es el mínimo. ¿Por qué? Porque si X fuese mínimo, debería ser menor que todos los elementos del conjunto. Aquí conseguí un elemento, una fracción, que es mayor, que también es mayor que 3. Entonces, no puede ser que este sea el mínimo. Entonces la pregunta es, ¿será que 3 es el mínimo del conjunto? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque como vemos acá, resulta que 3 no pertenece al conjunto. Aquí yo estoy considerando los números racionales que son mayores que 3, pero no son iguales, es decir, mayor estricto. Entonces, pues la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque 3 no pertenece al conjunto. Bueno, así como nosotros hemos hablado de mínimo de un conjunto, pues también podemos hablar del máximo de un conjunto. Por ejemplo, si consideramos el conjunto A de todos los números naturales que son menores que 24, resulta que ustedes pueden hacer una lista y darse cuenta dos cosas. Primero, que el número 24 no pertenece a ese conjunto porque son los menores que 24. Segundo, esto quiere decir que el conjunto llegaría hasta el número 23 y ese número 23 sí pertenece al conjunto. Además, ese número 23 es el mayor de todos los elementos. Entonces, podemos hablar del elemento más grande del conjunto y eso nos da una idea de lo que es el máximo. Entonces, nuevamente tenemos otra definición, pero para el máximo. Entonces se dice que ahora M es llamado máximo de un conjunto si ese conjunto es un subconjunto de números naturales y se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que M pertenezca al conjunto. Y segundo, que todo elemento de C sea menor que ese M. Es decir, estamos diciendo que M es el más grande de todos. Si ustedes agarran un numerito del conjunto M, ese tiene que ser más pequeño que ese máximo. Como primera condición, ustedes pueden observar que el conjunto de números naturales no tiene elemento máximo. Entonces aquí pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y bueno, simplemente cuando ustedes hacen la lista, ustedes se dan cuenta que esos números naturales no tienen fin. Si usted dice que un m es el máximo, entonces otra persona puede decir, bueno, m más 1 es más grande que m, entonces m no puede ser el máximo. Y así sucesivamente. Entonces los números naturales no tienen elemento máximo. Bien, vamos con unos ejemplos. El máximo del conjunto 3, 2, 26, 5, 1, 0 es 26. Como ustedes pueden observar, este 26 es el más grande de todos y está en el conjunto. El máximo del conjunto de todos los X que pertenecen a N, tal que X es mayor que 4 y menor o igual que 6, es 6
este es el conjunto de todos los x que están entre 4 y 6, puede ser 5, 6, perdón, solamente el 4 no puede ser, entonces podría ser solamente el 5 y el 6. Este conjunto solamente tiene dos elementos, 5 y 6, el más grande de los dos es el 6. Puede ser el conjunto A de la forma 5n menos 1, tal que n pertenezca a los naturales. Este conjunto no tiene máximo. ¿Por qué? Bueno, cuando ustedes hacen una lista de los elementos, le damos valores a n, por ejemplo, cuando n vale 0, tengo menos 1, cuando n vale 1, tengo 4, cuando n vale 2, tengo 10 menos 1, 9, y así sucesivamente. Y observe que cada vez que yo le doy un valor, obtengo uno más grande, y quiere decir que no tiene elemento máximo. Este conjunto no tiene elemento máximo. Bien. Bueno, entonces ya para casi culminar, pues vamos a dar una definición de lo que es cota superior, cota inferior. ¿Qué significa que un conjunto esté acotado? Acotado viene de acotar, de encerrar. Entonces, bueno, si tenemos un conjunto de números que pueden ser naturales, enteros, racionales o reales, entonces vamos a decir las siguientes 4 condiciones. Primero, P es cota superior. Aquí estamos hablando de un conjunto acotado superiormente. Si todo elemento de C es menor o igual a P, es decir, en otras palabras, todo elemento de C es más pequeño que P. Eso significa cota superior para un cierto P. No necesariamente debe estar en el conjunto. También decimos que P es el máximo, ya lo habíamos visto, si P pertenece al conjunto y todo elemento de C es menor o igual a P. Y tenemos cota inferior. Q es una cota inferior si todo elemento de C es mayor o igual a Q. ¿Ok? Es decir, Q es el menor que todos los elementos y no necesariamente tiene que estar en el conjunto. Y el mínimo sí, el mínimo tiene que ser menor que todos los elementos del conjunto y tiene que pertenecer al conjunto. Esas son las diferencias entre ser cota superior y ser máximo, o ser cota inferior y ser mínimo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esa condición. Y aquí tenemos una lista de ejercicios. Por ejemplo, en cada caso, determine si el conjunto es acotado superior o inferiormente y si tiene un elemento máximo o si tiene un elemento mínimo. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. En ese caso, pues nosotros tenemos allí, vamos a resolver el primer ejercicio. Bajamos por aquí, estamos por aquí. Ok, tenemos los siguientes 3 conjuntos. Primero los n que pertenecen a los z, tal que n es menor que 0. 2n más 1 a la n, tal que n pertenece a los naturales. Y tenemos c, 7 menos 1 sobre n, tal que n pertenece a los naturales y diferente a ese. De estos conjuntos queremos saber cuál está acotado superiormente, inferiormente y si tiene máximo o mínimo. Vamos a comenzar con el primero. Entonces, en el primero, hagamos una pequeña lista. Mire, son todos los números enteros menores que 0. Y entonces ustedes hacen la lista. ¿Cuál es la lista? Pues todos los números menores que 0 serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y así vamos indefinidamente hacia la izquierda. ¿Qué podemos observar de este conjunto que vemos acá? Primero, podemos notar que está acotado superiormente, es decir, o sea, para saber si está acotado, ustedes lo que tienen que observar es que superiormente, es decir, que a la derecha ustedes pueden conseguir números por encima de todos estos. Por ejemplo, aquí está el 0, por aquí está el 1, el 2, todos están aquí. Entonces, este 0 que está aquí se dice que es cota superior. ¿Por qué? Porque 0 va a ser mayor que todos ellos. Entonces, 0 es cota superior o incluso 1. 1 es cota superior de ellos. No es máximo, pero sí es cota superior de ellos. Entonces, sí está acotado superiormente.
Aquí podemos observar que no tiene cota inferior porque estos números siguen indefinidamente hacia la izquierda, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, y no hay ningún tope, es decir, no hay ningún momento donde ellos finalicen, ellos siguen indefinidamente, no los podemos trancar, como diríamos por allí. Entonces, no tiene cota inferior. Luego, este conjunto sí tiene máximo, el máximo es menos 1 está en el conjunto, como lo pueden ver, y es mayor que todos ellos. No tiene mínimo porque ningún numerito de ellos puede ser mínimo, ¿ok? Y entonces eso es lo que podemos decir del conjunto A. El conjunto A no tiene mínimo y tiene máximo que es menos 1, ¿sí? ¿Qué pasa en el segundo caso? Miren, tenemos los numeritos de la forma 2 más menos 1 a la n, tal que n es un número natural. Entonces, vamos a escribir por extensión al conjunto B. Nosotros tomamos n de este lado y por aquí la formulita. A los n le vamos a dar valores de 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando n vale 0? Yo reemplazo aquí, saco la cuenta, me da 2. Cuando n vale 1, saco la cuenta, me da 1. Cuando n vale 2, saco la cuenta aquí, me da 3. Cuando n vale 3, reemplazo, saco la cuenta, me da 1. Cuando n vale 4, saco la cuenta, me da 3. Entonces, miren, ¿qué pueden observar? Que cuando n es 1 o 3, me da 1. Cuando n es 2 o 4, me da 3. Es decir, que podemos nosotros decir que cuando n es impar, me da 1 y cuando n es par, me da 3. ¿Por qué podemos decir eso? Pues miren, les explico. Si n es par, todo número elevado a un número par, todo número negativo elevado a un exponente par, da como resultado positivo. Entonces, esto que está acá me va a dar como resultado 1. Esta parte me da como resultado 1. 1 más 2 son 3. Entonces, quiere decir que aquí me está dando 3. ¿Qué pasa si es impar? Si es impar, tiene esta forma, recuerden. Entonces, todo número negativo con exponente impar, la respuesta es negativa. Quiere decir que esto me da menos 1. 2 menos 1, 1. Por eso, cuando el numerito, el exponente es par, me da 3. Cuando es impar, me da 1. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este conjunto? Pues los elementos de este conjunto solamente son el 2, el 1 y el 3. Entonces, decimos que B es 1, 2 y 3. Evidentemente, tenemos mínimo, tenemos máximo, mínimo es 1, máximo es 3. Podemos decir que 0 es cota inferior aquí abajo y podemos decir que 4 por aquí arriba es cota superior, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí les explico lo que les acabo de decir. Finalmente, tenemos el conjunto 7 menos 1 sobre n, tal que n pertenezca a los naturales y sea diferente de 0. Entonces, nuevamente, para calcular el mínimo, el máximo, si está acotado superiormente o no, hacemos una exploración, igual como hicimos en la parte anterior, pero entonces en este caso, bueno, tenemos los n y aquí tenemos la expresión y vamos reemplazando. ¿Qué pasa si n vale 1? Reemplazo en mi fórmula y me queda 7 menos 1, 6. Si n vale 2, coloco 7 menos 1 medio, esto me da 13 medios que es 6,5. Si n vale 3, 7 menos 1 tercio, saco cuenta, 6,666. Si n vale 4, 7 menos 1 cuarto, saco cuentas, me da aproximadamente 6,75. Y así sucesivamente colocamos 5, 6 y miren los valores que voy obteniendo. Estos son los numeritos que yo voy a colocar en el conjunto, estos que me están dando acá. ¿Sí? Y entonces observen que ¿qué pasa? Aquí yo puse uno más grande para que ustedes se den cuenta. ¿Qué pasa si yo coloco 425? Hago la operación 7 menos 1 sobre 425, saco la cuenta y me da aproximadamente este número. ¿O qué pasa si yo coloco 10.528 para la n? Entonces me queda 7 menos 1 sobre 10.528, hago esta operación y me da aproximadamente. Entonces mire que cada vez que yo coloque un número muy grande, esto se va a convertir en 6,99999, pero nunca va a ser 7, es decir, que va a llegar solamente hasta antecito del 7. Nunca va a ser igual a 7.
¿Ok? Entonces, por eso le digo, ¿qué podemos notar? Bueno, los elementos del conjunto son 6, 6,5, 6,66, 6,75, 6,8 y así sucesivamente los llevamos. A medida que tomo un n muy grande, aquí yo tomé 10.528, ustedes pueden colocar 1.200.000 si quieren, y ustedes van a sacar la cuenta y van a notar que ese numerito tampoco es 7, nunca va a ser 7. Entonces me dice que el valor de 7 menos 1 sobre n se va aproximando a 7, pero no es igual a 7. Conclusión, primero, C está acotado inferiormente por 6, aquí yo puedo notar, ¿sí? Este conjunto que está acá, hay una cota que puede ser 6 o puede ser 5. Pero también podemos decir que está acotado por aquí por 7. Aquí está el 7, 8, 9, 10. Todos los numeritos que están de aquí para arriba decimos que son cotas superiores para acá. ¿Sí? Luego, podemos observar aquí que 6 es el mínimo porque está en este conjunto y este conjunto no tiene máximo. ¿Ok? Porque el único podría ser 7, pero resulta que 7 no pertenece al conjunto. O si es un elemento, por ejemplo, de la forma, vamos a imaginar por un momento que sí tiene máximo, vamos a decir que 7 menos 1 sobre m es el máximo. Entonces, ya nosotros sabemos que 1 sobre m más 1 es menor que 1 sobre m. Quiere decir que cuando yo pase este para acá negativo y este para acá negativo, me queda esta expresión. Y si yo sumo 7 en ambos lados, me queda 7 menos 1 sobre m menor que 7 menos 1 sobre m más 1. ¿Qué podemos observar? Que este numerito que aparece acá es más grande que este. Y este numerito también forma parte del conjunto. Quiere decir que él no puede ser máximo, porque para ser máximo tiene que ser más grande que todos los demás. Y ustedes aquí pueden observar que hay uno que es más grande que ese supuesto máximo. Entonces quiere decir que no hay máximo. 7 menos 1 sobre n no es máximo. Luego me dice si 7 es el máximo de C. Entonces no, porque 7 no pertenece a C. Y aquí les pregunto por qué. ¿Por qué razón 7 no pertenece a C? Bueno, eso lo vimos nosotros por aquí. Cuando nosotros reemplazamos cada vez el número n por un número más grande, vemos que esto nunca es 7. 7, si yo a 7 le resto, así sea un poquitico, eso ya no es 7. Entonces, esto que está aquí, 7 menos 1 sobre n, siempre es diferente de 7. Si usted al 7 le quita algo, ya eso no es 7. ¿Ok? Entonces, quiere decir que este numerito nunca tiene la forma de 7. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí es esta parte. Está en la parte de, esta es la parte de la primera parte que obedece a lo que nosotros conocemos como principio de buena ordenación. Nosotros tenemos o vamos a ver lo que es ya sucesiones y luego sigue lo que es el principio de inducción y con eso finalizamos. En la plataforma ya tienen activa la unidad número 4, allí tienen activa una actividad que es para entregarla hasta el 5 de marzo, es decir, hasta la otra semana, viernes de la próxima semana. Entonces, yo esta semana les prometí que les iba a enviar unos ejercicios resueltos, se los voy a enviar mañana. Y además les voy a enviar, este fin de semana les estaría enviando lo correspondiente a sucesiones y el principio de inducción. Por lo pronto, vamos a resolver un ejercicio que me preguntó la compañera Jocelyn. Entonces, para resolverlo, nosotros nos vamos a desconectar de esta plataforma de Google Meet y vamos a trabajar con Zoom. Les voy a compartir nuevamente el enlace de Zoom y ahora nos vamos a conectar por Zoom para explicarle el ejercicio. Entonces ya les voy a compartir el enlace nuevamente de Zoom y los espero por esa plataforma.